Voy a hablar de un proyecto en el que estoy implicado desde hace muchos años, que es sin duda una de las actividades que más me ha animado y en las que participo con más entusiasmo, y no es otra cosa que el Museo Mausoleo de Morille. Se trata de un proyecto, yo creo que ya bastante conocido, que es el resultado de una iniciativa que tuvo Domingo Sánchez Blanco, en la que implicó a Fabio de la Flor y también a Javier Utray, que realizó uno de los primeros enterramientos y en el que también me implicó a mí, como en tantas aventuras en las que hemos estado juntos, el artista Domingo Sánchez Blanco y yo mismo. Es una actividad tremenda que se lleva realizando ya durante muchos años en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, en el pueblo de Morille, en un pueblo en el que hay mucha actividad artística. Se ha realizado un festival de poesía que se llama El PAN. Han realizado obras artistas como Santiago Morilla. Actualmente hay también un proyecto que se está desplegando con el artista Serzo, José Luis Serzo, del que se ha abierto allí incluso un espacio, y es difícil encontrar, no solo en España, sino me atrevería a decir en cualquier otro lugar del mundo, un pueblo tan pequeño pero que tenga tal cantidad de actividades artísticas y por el que hayan pasado tantos creadores de todo tipo, y sobre todo la singularidad, la excepcionalidad que tienen los proyectos que allí se han desarrollado. En estos días atrás me pidió Domingo Sánchez Blanco que escribiera un texto sobre el Museo Mausoleo de Morille, sobre el que he escrito en distintas ocasiones. Os pondré aquí abajo el link de un textito que escribí para la página web del Estado Mental, y tomando ese texto he realizado una nueva versión, una adaptación para este volumen que va a salir, imagino que pronto, seguramente ya después del verano, que se trata de una iniciativa que se ha tenido allí por unas personas muy vinculadas al Museo Mausoleo, que es hacer una reflexión o una ficha, una catalografía, vamos a decir así, un catálogo descriptivo de las distintas obras que se han ido enterrando y de cómo han sido esas situaciones. Bueno, voy a leer y comentar algunas cosas con respecto al texto que, como digo, he escrito ayer. Lo he titulado Demorarse y aprender a morar, cita inevitable en una liturgia sin final. Y dice así: ¿acaso lo que Holbein nos ha legado en su extraordinaria danza macabra sea la certeza de que uno está perdido aunque se ría? Sabemos que los locos y los bufones tienen un acceso privilegiado al mundo de los muertos, que ese valle sin retorno, el doble o la inversión de nuestro mundo, es transitable por los que están literalmente fuera de lugar. Las bufonadas, farsas y danzas en el espacio sagrado o en el recinto de los muertos han sido, por un lado, propiciadas y en otro sentido radicalmente prohibidas, considerándolas nada más y nada menos que actos diabólicos. El loco sigue el paso de la muerte, que toca la gaita, aunque el gesto del dedo índice en el labio revele un raro momento de lucidez, una sospecha frente a la alegre compañía que tiene algo de espejo indeseado. Entre la duda y aquella invocación al silencio, continúa el bailoteo, que podría calificarse de improcedente. La música, lo sabemos, no cesa ni cuando el naufragio es inevitable. Esta es la conciencia amarga de los hombres póstumos que quisieron salvar las almas o sus almas cuando el orgullo de la técnica, el Titanic, se iba a pique. E incluso en la fiesta, mientras unos beben vino en grandes cantidades y otro vomita, recuerdo oportuno, según creo, de la grandeza siniestra, familiar y reprimida de Bruegel, la muerte disfrazada sigue cumpliendo con su horrenda tarea. Toda danza es una pantomima de metamorfosis que tiene que convertir al bailarín en dios, demonio o en una forma existencial que anhela algo diferente de la pesadez erosionada del mundo. Necesitamos las máscaras para facilitar esa transformación. Ese acto puede propiciar un retorno de lo reprimido, sobre todo cuando seguimos rumbo a peor. En este tiempo desquiciado en el que la destrucción genera un placer estético de primer orden y la forma de la vida está amenazada literalmente por el desahucio de una sociedad sometida al imperativo pre-nietzscheano de la deuda,
y la mala conciencia. El bailoteo casi epiléptico llega a hartar, especialmente cuando la cosa está muy chunga. Volvemos inconscientemente a aquel cansancio barroco del espectáculo. Las coreografías epigónicas querrían retornar al espíritu grotesco del carnaval, aquel extraordinario mundo al revés en el que el bufón era el rey. Un filósofo serio, como un bloque de granito, Adorno, para más señas, sugirió que museo y mausoleo comparten algo más de lo que imaginamos e incluso pueden estar abrazados en una franca pasión etimológica. Lo cierto es que las obras de arte están rígidas y a temperatura constante, algo sospechoso o inquietante. Además, el silencio ritual y los rostros circunspectos de los que frecuentan esos andurriales hacen pensar que la muerte está en ese paraíso de las musas. Domingo Sánchez Blanco, artista charro y bizarro, capaz de asumir el rol de boxeador, actor porno o conferenciante que adoctrina a champiñones, y Fabio Rodríguez de la Flor, escritor y editor que se atreve a publicar libros con el sello Delirio, me implicaron hace una década en la perversa tarea de fundar el Museo Mausoleo de Morille. En ese pequeño pueblo de 260 habitantes, situado a unos 20 kilómetros de Salamanca, se venían haciendo desde hace años unas celebraciones poéticas pánicas, esto es, en torno al pan, en la que han actuado entre otros los Torreznos o Ajo. No contento con estos desatinos, Manuel Ambrosio, alcalde académico de este pueblo, apoyó el delirio funerario ofreciendo 90.000 metros cuadrados cerca del campo de fútbol del pueblo. El 17 de diciembre del 2005 se inauguró el asunto con un cortejo patético en toda regla. Un cochero con capa castellana y sombrero con telarañas, un carruaje tirado por un magnífico caballo negro, dos bandas de música tocando al pairo de la situación, un coche tuneado e incluso unos tipos que hicieron acrobacias de break de forma, todo hay que decirlo, bastante patatera. Desde el pueblo, por una calleja llena de charcos, llegamos al camposanto, en el que ya estaban preparadas las dos tumbas, una enorme para el Pontiac, el coche de Javier Utray, la otra pequeñísima para las cenizas de Pierre Klosowski, el teólogo pornógrafo, recogidas por Domingo Sánchez Blanco tras una inefable road movie parisina. Gracias a la condición plúmbea de los discursos que se lanzaron desde lo alto de una tarima precaria en medio del descampado, se consiguió dar tiempo suficiente para que llegara vestido de una forma extraña, el sombrero azul, la chupa de cazador, un hacha enfundada en la espalda, una mano con una especie de manto de armiño, el maestro Utray, que vino a decirnos que el arte es hacer con lo que hay lo que no hay. Sin duda el momento más imponente del acto fundacional fue el del coche suspendido por la grúa, entrando justísimo en su sepulcro de hormigón armado. La masa se encaramó a la lápida, inamovible, con unas ganas tremendas de comprobar que aquello, fuera lo que fuera, quedaba allí para siempre. Desde entonces se han realizado numerosos enterramientos, entre los que destacaré el de 169 lotes de fichas que le sobraban, entre comillas, a Isidoro Valcárcel Medina de su proyecto Ir y Venir, que se presentara en la Fundación Tapies en 2002 para itinerar a Murcia y Granada. Un día de perros, justo el año 2008, en el que recibía el Premio Nacional de Artes Plásticas, con gran solemnidad, dentro de un ataúd de zinc, casi se desplomaron los porteadores, 2 metros bajo tierra, quedaron para los restos textos que acaso lean los arqueólogos de un futuro improbable. Apareció, según cuentan, una mujer que tocaba la dulzaina y el tamboril justo cuando Valcárcel aseguró que la obra estaba donde tenía que estar. Avelino Sala enterró, ayudado por el malogrado Orson Sampedro y algunos amigos, sus perros realizados con papel de adhesivo de celo. El llamado virrey, el quinto virrey de Sicilia, sepultó una pepita de oro que fue lamentablemente profanada días después por unos malhechores. El actor Paul Naschy del actor Paul Naschy se pasaportaron algunos de los fetiches que había empleado en sus góticas y terroríficas, en todos los sentidos, películas. Germán Copini entregó al reino de la invisibilidad definitiva un pianito recordando sus éxitos que rememoraba como letanías
que terminaron, dice, muriendo de aburrimiento. En febrero del 2009 se presentó en Morille Fernando Arrabal, envuelto en alfombras, y tras acercarse al mausoleo encaramado en una pala de un tractor, rindió homenaje a Baruch Spinoza, devolviendo a las entrañas de la tierra su impresionante ética morellométrico demostrata. Poco después apareció para desaparecer súbitamente la maleta de Alberto Greco, aquel extraño tipo que creó el arte vivo dito y se fue a ejemplificar la cosa a Piedra Laves, esto es, a la profundidad rural, donde consiguió ser tomado por un protofriki antes de que la rareza se convirtiera en el mínimo común denominador para el éxito en el seno de la realidad triturada en forma de show en la que estamos empantanados. Con más moral que el alcoyano, allí se realizaron todas estas actividades. En plenos calores agosteños, Esther Ferrer puso fin a su performance a varias velocidades que había iniciado en 1987. Otro de los fundadores de Zag, Juan Hidalgo, sepultó en el verano del 2010 un piano con una acción que tituló Muerte de Claude Monet de Ayacata, colocando la frase sin epitafio como justo epitafio. En un acto de absoluta justicia poética, el 11 de julio del 2011 se enterraron 4 rollos del rodaje de la película Buriet de Rodrigo Cortés. No han faltado exhumaciones masivas, ya sean de esculturas procedentes de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco o de textos de poetas cuencanos que desde Ecuador nunca pudieron soñar con tan extraño destino, o la documentación grabada en Chile por Miguel Herberg en 1973 y 1974 después del golpe de estado de Pinochet. Algunos de los funerales del Museo Mausoleo son estos. Algunas de las acciones no han sido otra cosa que homenajes a amigos recientemente fallecidos, como mi paisano, el ceramista Jaime Rontomé, del que se enterraron como corresponde sus cenizas, el brillantísimo crítico y escritor Kiko Rivas, al que, como dice su hermoso epitafio, milagrosamente de beber nunca le faltó, intentó varios negocios, ruinosos siempre, presumió de cumplir, aunque no siempre cumplió, lo que tuvo lo gastó, que por medio de su hija nos legó sus zapatos. El joven artista Orson San Pedro, que falleció repentinamente cuando estaba literalmente maquinando piezas que hasta tenían que ver con el culturismo, del que custodiamos bajo tierra un pendrive con algunas de sus obras, o el arquitecto Fernando Higueras, del que se metió bajo tierra la documentación sobre la iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón. Ahí toda fama y honor queda al mismo tiempo entregado a la memoria más sombría y a la vez al olvido inevitable. Algunos realizaron extraños ritos con un júbilo digno de crónicas psicopatológicas. Otros entendieron que se trataba de un momento grotesco en la cima o la hondura de lo macabro. No ha faltado nunca lo raro o lo inexplicable, como cuando Vicente del Bosque aceptó enterrar una camiseta de la selección española y un balón cedidos por Adidas cuando el éxito planetario de la llamada Roja impedía que las masas pudieran pensar en otra cosa que en el gol de Iniesta. Junto a los funerales mediáticos han resplandecido los anómalos, como el de un chatarrero en octubre del 2014 que preparó un ataúd con altavoces de 2000 vatios de potencia, dejando a la vista de todos un epitafio revelador que dice: se recoge chatarra, seriedad total. Hay en la Edad Media una creencia popular según la cual los muertos se levantan a medianoche de sus tumbas y realizan una danza en el cementerio antes de salir en busca de nuevas víctimas entre los vivos. La moraleja es evidente: atornillad toda esa bazofia en las paredes de la galería y los museos, no vaya a ser que tomen el atajo y vayan vertiginosamente a la última y oscura morada. Allí, en los campos de Morille, tienen un sitio propio, un lugar muy serio, un cementerio en toda regla, para obras de arte contemporáneo, con tumbas de diverso formato, piedras funerarias y epitafios delirantes, nada de nichos ni adosados. Como era de presuponer, los enterradores, acaso hermanos en la distancia de aquellos descarados con los que conversó Hamlet antes de sostener en sus manos la calavera del bufón Yorick, han seguido entregados a su afanosa tarea. El camposanto museístico de Morilla está literalmente
plagado de petrificaciones artísticas. Lo que comenzó como una road movie, intentando cumplir las leyes de la hospitalidad clososquianas, ha terminado por ser un laberinto de anómalos proyectos lapidarios. Más allá de unas corbatas anudadas a las ramas de un árbol se encuentran cosas tan raras como algo que parece un ovni, que concitó un tsunami de poetas entregados a la correspondencia, o unos guardarraíles de carretera con unas botas de motoristas como antiguos alegoría de antiguos frenesís de estilitas, o incluso una tumba en la que se celebró el entierro de la filosofía tras la quema de cantidad de libros que no parecían interesar a nadie. Si Foucault señaló que los museos eran tanto heterotopías cuanto heterocronías, espacios donde el tiempo se acumula hasta el infinito, el tiempo, dice Foucault, no cesa de amontonarse y de encaramarse sobre sí mismo, en el caso del Museo Mausoleo tendríamos que patentar el concepto de autotopías, dado que ahí no se amontona nada y tampoco se administra la cataplasma de los espacios otros. Los académicos atornillados como corresponde a sus poltronas, convenientemente acreditados, anequizados, verificados o burocráticamente taxidermizados, pueden seguir pontificando hasta que se derrita el Polo Norte sobre mamanturrias curatoriales, intentando desesperadamente conseguir credenciales para formar parte de la jet set flanar. Pero si, para poder decir algo que sea una completa ridiculez sobre el camposanto artístico de Morille, tendrán que conducir por una carreterilla estrecha, pisar una pista de tierra y caminar ya en el destino autotópico entre piedras enormes, leyendo epitafios inquietantes o divertidos o contemplando, en definitiva, lo extraordinario. No encontraréis, os lo aseguro, por más que tengáis nostalgia de la Edad Dorada de ACDC, una autopista al infierno, sino más bien un lugar único, un sitio de la memoria donde habita el olvido. Tenemos por recuperar la fórmula que contemplaban los gladiadores cuando se encaminaban a su circense y mortal juego, que abandonar toda esperanza. No hay una clave académica en este museo desaforado, ni siquiera nos sirve el emporio celestial de los conocimientos benévolos, aquella enciclopedia china borgiana que servía para comprender que no hay descripción del universo que sea arbitraria, que no sea arbitraria o conjetural, para disfrutar de las rarezas que descansan en el Museo Mausoleo. Tal vez lo más conveniente para disfrutar de esta anómala o de esta anomalía estética sea estar al tanto y apuntarse a alguna de las acciones funerarias, participar en el evento, colaborando incluso cuando la tumba está abierta y se precisan manos dispuestas a agarrar la pala. A veces hay que desembarazarse de la bibliografía o incluso reducir a cenizas la crítica a la razón pura con la certeza de que nada nos purificará para ser kantianos. Morille es, no exagero, un punto singular que hasta ha servido como pretexto en la retórica de la España vaciada, aunque propiamente este pueblo está repleto de arte. Nada quedará olvidado o vacío, al contrario, aquí se ha convocado siempre a la poesía y hasta se ha propuesto una activación litúrgica, habría que decir, de lo artístico más allá de todo desánimo. Este museo mausoleo nos hace ver que el arte puede demorar el instante fatal. Y aquí he puesto una nota a pie de página, en un texto en el que solamente hay una nota, que dice lo siguiente. Es una cita de Jacques Derrida de su libro Palabra, instantáneas filosóficas, traducido en la editorial Trota en el 2001. Dice así: demeurer es un verbo francés de una multiplicidad extrema. Originariamente demeurer significa posponer para más adelante. Designa lo diferido, la demora determinada, también en términos de derecho. La cuestión del retraso siempre ha tenido ocupado, y no pondré, el sobrevivir a la muerte. He llegado incluso a definir el sobrevivir como una posibilidad diferente o ajena, tanto a la muerte como a la vida, como un concepto original. Jamás pude pensar el pensamiento de la muerte o la atención a la muerte, incluso a la espera o la angustia de la muerte, como algo distinto de la afirmación de la vida. Se trata
de dos movimientos que para mí son inseparables. Una atención en todo momento a la inminencia de la muerte no es necesariamente triste, negativa o mortífera, sino por el contrario, para mí, la vida misma, la mayor intensidad de la vida. Esta es la cita de Jacques Derrida, a la que yo digo, esta nota final, casi enterrada en un texto dictado desde la complicidad con Domingo Sánchez Blanco, es en buena medida un recuerdo de la importancia que tienen las citas, no solamente las bibliográficas, sino aquel acudir a la cita sin el que no existiría eso tan raro que se llama amistad. Este es el texto que he escrito sobre el Museo Mausoleo de Morille, como digo, una iniciativa que se puso en marcha hace ya la friolera de 15 años, en la que hay una cantidad de tumbas y se han realizado una cantidad extraordinaria de acciones en la que como va a hacerse, era importantísimo que se preparara finalmente un libro, seguramente con el tiempo se harán más y aparece además el Museo Mausoleo ya en muchas publicaciones y en artículos, como digo, Sergio del Molino en su texto sobre la España vaciada precisamente arranca allí en Morille haciendo algunas consideraciones sobre este museo mausoleo y esto que comenzó como una reflexión sobre visibilidad e invisibilidad en el arte contemporáneo y también sobre el carácter inercial, el agotamiento de cierta museología o de ciertas prácticas curatoriales y también surgía del interés que tenemos Domingo Sánchez Blanco y yo de actuar fuera de los cauces habituales o actuar en cierto momento fuera de los cauces habituales del sistema, de la institución artística. Esto que comenzó allí en Morille, vinculado con otras acciones que estábamos haciendo en algunos otros pueblos de la Sierra de Francia, se ha ido convirtiendo en un espacio realmente alucinante, en un espacio increíble, al que ha acudido gente de muchísimos lugares, como he dicho, han acudido desde alumnos de Bellas Artes, artistas muy conocidos, otros más jóvenes, también han acudido amigos, por ejemplo, como Arturo Cariceo, desde Chile, que pasó una increíble noche convocando la memoria de sus seres queridos desaparecidos y allí en aquel lugar, a veces en entierros con muy poquita gente, es decir, ha habido ocasiones fantásticas en las que de pronto pues había a lo mejor no llegaba a ver ni siquiera 10 personas, estaba Domingo, 4 amigos y la tumba y el artista o los amigos, los más cercanos al artista del que se iba a enterrar la pieza o se iba a hacer la acción concreta. En otras ocasiones han sido verdaderas fiestas, casi una romería o tenían un carácter multitudinario. Para mí se trata, como digo, de uno de los proyectos de que me siento más feliz de haber participado, que además está muy vinculado a lo que ha sido pues momentos realmente maravillosos con los amigos y con mi familia. Recuerdo como el día de la apertura del Museo Mausoleo en el coche de caballos fúnebre estaban sentados atrás mis hijos y cómo han participado en numerosísimas actividades. De hecho, la actividad del entierro de la filosofía es una actividad también promovida por mi hijo Ernesto y han acudido en distintas ocasiones, es decir, que hemos sido asiduos y si no he ido ha sido porque estaba haciendo otra cosa, pero he participado a la distancia porque esas conversaciones por teléfono con Domingo han sido constantes. Él es el que ha alimentado todo ese proyecto y ha estado ahí presente en tantas y en tantas ocasiones y cuando uno va allí ahora a aquel terreno que tiene también una historia interesante porque parece ser que era un campo de tiro y finalmente se concedió que se transformara de un campo de tiro militar para convertirse en un centro de arte contemporáneo, la idea de centro de arte en un museo, pero un museo que carece de la institucionalidad habitual y es también un espacio que nos recuerda aquella idea de Deleuze que hay que intentar no levantar sobre cada instinto una institución. Yo creo que sigue siendo el Museo Mausoleo de Morille un proyecto pulsional, un proyecto que es siniestro y al mismo tiempo divertido y que trata de lo familiar, pero también del carácter extraño que pueden tomar las cosas familiares y tengo que decir que sin duda es un espacio al que hay que acudir, es decir, aquellos de vosotros que hayáis tenido la ocasión para ir a Morille, sabéis que es sin duda una experiencia verdaderamente alucinante y sobre todo invito a los que estáis
vinculados o que seguís los vídeos aquí en el canal de YouTube. Aquí si en alguna ocasión estáis por las tierras de Salamanca, aprovechéis porque apenas en una hora ida y vuelta podéis acercaros al Museo Mausoleo de Morille y vais a ver pues algo que seguramente os va a dejar patitiesos y esperemos que no os deje definitivamente tiesos porque entonces habría que cavar una zanja y enterraros allí repentinamente. Bueno, como digo, un proyecto verdaderamente singular, impar, necesario y que tiene que ser visitado y que seguiré comentando en muchas ocasiones.